¿Qué tal? Me llamo Renato y soy parte de la comunidad Frida Data Science. Esta comunidad es un espacio tecnológico donde se pretende abarcar todas las ramas de la tecnología. Hasta ahorita tenemos grupo de inteligencia artificial, hardware y entre muchos otros. Así que en este primer episodio y con el fin de seguir fortaleciendo este canal con talleres prácticos, con entrevistas de todo tipo, hemos traído a Alma. Y Alma es una diseñadora de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. Ella se educó en bellas artes, en artes clásicas, pero después vio que podía combinar su faceta creativa con el diseño de una interfaz y con la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque así se modela un producto que puede ser una aplicación orientada a un cierto público y en base a eso se puede desarrollar nuevos productos digitales. Así que Alma nos estuvo compartiendo muchísimo conocimiento, espero les guste y les dejo con ella. Vengo como de un modelo de muy, pero justo esta es la razón que me llevó a buscar o investigar cómo poder bueno, pues conectar la tecnología al ámbito que a mí me interesaba. Entonces, a investigar dónde había espacios que mezclaran arte con tecnología y ahí pues empecé a participar en Media Lab Madrid, que bueno, pues en el año ya 2002, hace un porrón de tiempo, pues es una iniciativa que apareció en mi ciudad y que rápidamente me llamó la atención y ahí pues empecé a descubrir cómo se podían hacer cosas muy interesantes con tecnología dentro del campo de las artes. Hice un taller que me abrió como mucho los ojos para aprender qué era la tecnología, que era un taller que se llamaba la interfaz objetual, creo que se llamaba. Y básicamente era entender cómo funciona un ratón de ordenador. En el taller lo que hicimos fue desmontarlo y entender su mecanismo, y a partir de ahí pues terminamos convirtiendo una bicicleta estática en un ratón de ordenador. Y a mí, que esto era algo que me parecía que sería algo muy complejo, pues en realidad pues descubrí que casi era un truco de magia y que era muy fácil hacer algunas cosas como estas. Pues a Mira, partir de... Sí. o sea que tú vienes o tú te integras a la tecnología por el tema del hardware, ¿no? O sea, digamos a ti, desde que te dicen vamos a desarmar o desmontar este computador, tú quedas como que fascinada, digamos. Sí, o sea, en parte porque a mí lo que me interesaba era hacer instalaciones interactivas, artísticas, entonces esta parte del hardware estaba bastante más alineada con lo que yo necesitaba, no solo, pero sí que era algo que estaba naturalmente más en lo que yo había estudiado, porque date cuenta que yo había hecho escultura, entonces siempre pensaba en cómo hacer artilugios, ¿no? Artefactos. Claro, claro. Entonces, mira, ya para meternos a hablar de lleno sobre estos dos roles, ¿no? UX y UI, para que no suenen así como unas simples letras ahí, como unas siglas, quisiera entender a fondo la relación que existe entre estos dos conceptos, ¿no? Digamos, ¿qué es UX y qué sería UI? Eh, Dejando de lado lo técnico, criollizando el asunto, ¿no? Y sobre todo, cómo tienen relación estos dos conceptos, cómo se relacionan entre sí, cómo trabajan juntos, como líneas paralelas, ¿no? Sí, bueno, seguro que todo el mundo ha escuchado hablar, si no lo conoce como un rol profesional, de la experiencia de usuario. UX es básicamente eso. A nosotros nos suena un poco como un concepto un poco extraño, porque igual que otros conceptos de tecnología, son conceptos que hemos importado, digamos, y los hemos traducido literalmente. Es normal que este concepto de la experiencia de usuario se llame así, entre otras cosas porque pues en Estados Unidos no tienen algunos conceptos que tenemos nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Probablemente si ellos hubieran tenido el concepto de vivencia, pues lo hubieran llamado de otra manera, pero no lo tienen. Entonces nosotros pues tampoco hemos utilizado un concepto propio y entonces pues lo americanizamos, digamos, ¿no? Es un anglicismo, digamos, que hemos importado. Y básicamente es esto, o sea, tiene que ver con el diseño, ambos conceptos,
Realmente ambos conceptos son diseño, solo que digamos que casi es una estrategia para poner el foco no tanto en la tecnología, ¿no?, en el diseño de una página web, sino en pensar y poner el foco en las personas, ¿no?, el diseñar qué es lo que la persona va a vivir cuando utilice una tecnología. Entonces, digamos que eso es como el concepto general de lo que es la experiencia de usuario, y el UI es el diseño de interfaces. O sea, dentro de todas las facetas que tiene el diseño de experiencia de usuario, pues una de ellas es diseñar puramente la interfaz, que ya implica pues lo más común, cosas visuales, aunque no solo, porque hay interfaces que no son visuales y que también requieren un proceso de diseño. Entonces, bueno, pues eso. Claro, o sea, entonces básicamente la experiencia de usuario vendría siendo cómo te sientes al tú utilizar, o sea, como que una aplicación y una página web, ¿no? O sea, digamos, si es fácil de usar, si te gusta, o sea, si tú encuentras, por ejemplo, lo que tú buscas sin ningún inconveniente, eso como parte de la experiencia de usuario, digamos. Sí, la experiencia de usuario implica como muchas... siempre se utiliza una metáfora igual que la pirámide de Maslow, para quien la conozca, que es una pirámide de las necesidades humanas, donde en la base aparecen como las necesidades más básicas, y según vas subiendo y escalando, pues van apareciendo otras necesidades como más elevadas, digamos. Pues se ha hecho una comparativa con la experiencia de usuario a lo mismo, ¿no? O sea, que hay una pirámide donde hay unas necesidades que tienen que ver con la funcionalidad, ¿no? Que lo primero es que un producto digital funcione, ¿no? Porque si no, no lo puedes utilizar. Y esas necesidades se van elevando hasta llegar a la cúspide, que ya es como el sumum, ¿no? Que es como, o sea, la usabilidad es una de estas necesidades, pero están en la parte todavía intermedia de la pirámide, y a partir de ahí, pues ya sí que son necesidades que atienden otras cuestiones, que son pues más bien con cosas que hagan que te sientas bien, no solamente que te sea fácil de utilizar, sino, bueno, pues que produzca la sensación esa del efecto wow, que se llama, que es como de wow, no voy a dejar de utilizar esto porque me encanta. Y eso se puede diseñar de una manera consciente, digamos. Mira, entonces, un diseñador de experiencia de usuario debe entender las necesidades de los clientes, ¿no? O sea, pero ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de clientes? ¿No hay alguna guía de análisis detallado sobre que me indique, por ejemplo, qué clientes podrían surgir? O sea, en base a ese producto que yo tengo, que yo creé y le metí, en este caso, tú, bueno, como diseñadora de usuario, le impregnaste de toda tu magia creativa. Bueno, o sea, es que normalmente cuando se piensa en hacer un producto digital, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que durante una época no se tenía tanto en cuenta quién iba a utilizar lo que ibas a hacer. Pero lo que ocurrió es que Internet se llenó de sitios web, por ejemplo, que nadie utiliza porque a nadie le interesan. Entonces esto obligó a pensar en quién lo iba a utilizar, entre otras cosas, porque la competencia es tan inmensurable, ¿no? Y la capacidad de atención que tenemos se ha ido reduciendo tanto. Ahora mismo pues, se dice que tenemos la misma capacidad de memoria que un pez, ¿no? En las últimas décadas pues, se ha ido reduciendo y ahora mismo pues, es escasísima. Entonces, si no consigues que alguien que visita tu sitio por primera vez no salga de allí en los primeros 3 segundos, pues es posible que tu sitio no lo utilice nadie. Entonces eso obliga a entender qué es lo que buscan las personas que llegan a tu sitio, y también entender más que sus necesidades, también sus modelos mentales, es decir, cómo entienden el mundo, cómo entienden los productos digitales y cómo van a entender lo que tienen que encontrar ahí, porque de nada sirve que tú vendas algo que la gente quiere si una vez que llega a tu sitio no sabe dónde encontrarlo, ¿no? Entonces,
pues esto ha obligado a sí o sí ponerse en la piel de la gente. Y a lo largo de los últimos 30 años, pues se han hecho un montón de descubrimientos de cómo hacer para tener en cuenta estas cosas, ¿no? Cómo entender a la gente que va a utilizar un producto digital. Claro, recién me di cuenta que estaba sin la cámara. Pero bueno, quería que nos adentremos en conocer un poquito más a este concepto del usuario, ¿no? O sea, por ejemplo, si una web tarda en cargar, o sea, ¿qué tiempo realmente nosotros nos demoramos en aburrirnos y qué sé yo, en buscar otra mejor, ¿no? O qué sé yo, ¿cómo piensa, por ejemplo, un usuario, ¿no? O sea, ¿qué te parece si aquí, aparte que estamos hablando a fondo del tema, hablamos un poquito sobre la usabilidad, ¿no? Que es un concepto dentro de la experiencia de usuario, entiendo yo. Como tú Claro, usas ese producto digital, ¿no? sí, la usabilidad. Bueno, en realidad la usabilidad es una norma. Es una norma ISO, o sea, es una norma técnica. Ah, ya. Y esa norma lo que dice es que la usabilidad depende de una persona específica en un contexto específico. Es decir, un producto digital no tiene usabilidad de forma genérica y global. Es fácil de usar para una persona concreta en un contexto específico. Incluso es posible que sea fácil de usar en un contexto específico y no en otro. Es decir, que sea fácil de usar en el dispositivo de escritorio, pero no sea fácil de usar en un dispositivo móvil. Entonces, no un producto Responsivo, digital. ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, quiero decir, el concepto de usabilidad es algo muy concreto. Cuando se hacen estudios de usabilidad, se tiene que hacer en contextos específicos y con usuarios específicos, ¿no? Por ejemplo, yo hice un estudio de usabilidad de una aplicación que utiliza el municipio de Madrid. Es una aplicación que utiliza de los servicios públicos del municipio. Y en ese caso era diferente la buena usabilidad que tenía para alguien de 20 años que la que tenía para una persona de 60, por ejemplo. Entonces no se puede medir la facilidad de uso así de forma genérica, solo mirando el producto. Se tiene que medir en contexto. ¿Y cómo podríamos como que saber, sí, o sea, cómo podríamos, entiendo que analizar esos datos o cuáles son las maneras o las estrategias de esa segmentación de público que tú acabas de mencionar, ¿no? Aplicaciones, qué sé yo, aplicaciones para una persona de 60, para un niño, y además igual qué tipo de aplicaciones, no sé si esto igual aplica para juegos también, tú ya me dirás, ¿no? Claro, para cualquier producto digital aplica. Pues algo siempre va a ser fácil de usar cuando se reduce lo que se llama dentro del diseño de experiencia de usuario, una buena experiencia se dice que lo que hace es reducir la fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es cuando las cosas están donde la persona espera encontrarlas y además encuentra lo que espera, ¿no? Es decir, que si alguien entra a un sitio web para comprarse unos zapatos, pues para que tenga una buena usabilidad, esto tiene que hacer que tú puedas ver de una forma fácil lo que quieres ver, que son los productos que tiene, que sea fácil de encontrar pues la forma de pago, por ejemplo, ¿no? Y eso significa que tú tienes que saber, tienes que conocer dónde la persona que va a comprar tus zapatos espera encontrar la pasarela de pagos. Y además que esto haga que la persona pueda hacer esa compra, que es lo que ha ido a hacer a tu sitio, por ejemplo, de una forma rápida y sin hacer perder el tiempo. Perdón, que estoy recibiendo una llamada, no sé por qué vía. Disculpar, que es que está sonando en el móvil y en el escritorio y no sé por dónde me viene y no puedo colgar. Dale, no importa Ya. igual.
es que salta Por mucho fin, juego. finalicé la llamada, perdón. No importa. Eh, ¿Sabes? Entonces o sea, es crucial tu rol cuando se quiere sacar a producción un producto, ¿no? O sea, influye en la apreciación de la gente, influye en cómo se ve ese producto. Entonces, sí, hay que ahora decir, vamos a hablar de Uino. Ah, sí, sí, a ver. antes de por cerrar esto, Ujú. que también es cierto que muchas las personas ya estamos acostumbrados, porque ya tenemos como una educación generalizada, digamos, de lo que es utilizar un producto digital. Entonces, la mayoría de las personas ya tenemos como un modelo mental estandarizado que hace que algunas cosas sí que sean fáciles de hacer sin hacer grandes estudios de usuarios, ¿no? Todos sabemos que normalmente el logo de una página web está en la parte de arriba a la izquierda. Sabemos que las botoneras suelen estar en la cabecera, o en los teléfonos móviles, pues sabemos que están colocados a lo mejor un menú, una botonera abajo. Entonces, esto digamos que es lo que forma el modelo mental de los usuarios, pero y son cosas que ya podemos reutilizar, a pesar de que en otro momento histórico pues ha llevado muchísimas investigaciones descubrir pues dónde era el sitio adecuado para poner cada una de estas cosas. Pero ha llegado un momento en el que esto pues ya se sabe y entonces pues se sigue reutilizando, ¿no? Entonces pues para hacer cosas como sencillas, como una landing page o algo así, hay tantos estudios hechos pues que hay algunas cosas que ya se saben, ¿no? Y que son cosas estándares. Sin embargo, para hacer productos como digamos más elaborados o cualquier producto especializado, sí que es necesario, aunque sea, pues tener, si puede ser una charla con otra persona o con la persona que pienses que lo va a usar, porque eso sin duda hace que los diseños siempre estén más aterrizados y al final eso es lo que provoca que haya una buena experiencia y una buena usabilidad. Sabes que investigando un poquito sobre tu rol, aquí dice que tienen que tomar en cuenta que lo que el usuario necesita no, o que el usuario quiere no es lo que realmente se necesita. ¿Cómo se toma en cuenta, por ejemplo, para no crear una aplicación que sea, qué sé yo, enredada de usarle? Por ejemplo, no sé si podemos traer a colación algún proyecto pequeñito, imaginario, qué sé yo, un reproductor de música, por ejemplo, o no sé, cualquiera con que tú quieras ejemplificar esto. Bueno, lo que se suele decir es que lo que la gente te dice no es la realidad de lo que necesita. Eso es bastante común y la gente, sobre todo que hace research, la gente que hace investigación de usuarios, lo suele tener en cuenta porque siempre se dice que te fijes en lo que hacen y no en lo que dicen. Por eso es importante que cuando se hace una investigación, pues que se vea cómo realmente las personas utilizan una aplicación, viéndola en su casa, si es posible que te puedas meter ahí para ver cómo lo hace, en lugar de hacer caso a lo que la persona dice, porque muchas veces nosotros mismos distorsionamos la percepción de cómo hacemos las cosas, ¿no? O muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos que los otros quieren escuchar y entonces pues eso no coincide con lo que realmente después va a ocurrir. Entonces, bueno, no sé si Claro, estoy... un ejemplo práctico, digamos, como que intuitivo, ¿cuál podría ser? No lo sé. O sea, No, no, es que te lo eso pregunto a de que ti. dices. ¿Qué es para ti algo intuitivo? Por ejemplo, estamos utilizando una Exacto, exacto. O plataforma. sea, digamos que tú te metes, eso de que tú decías, si es posible, mira cómo utiliza esa plataforma, mira cómo tú utilizas, o sea, cómo el cliente utiliza esa aplicación. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, de una red social o algo así. ¿Cómo se podría? Por ejemplo, eh, volviendo a una experiencia que yo tuve haciendo entrevistas y pruebas con personas mayores. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, para las personas de mayores de 60 años era muy poco intuitivo el proceso de registrarse en una aplicación móvil. A pesar de que todos conocían y estaban familiarizados con las aplicaciones móviles, pero el hecho de tener que, eso siempre representa una barrera normalmente, el proceso de registro, ¿no? Suele haber una contradicción entre quienes tratan de poner medidas de privacidad y seguridad y
Al mismo tiempo, claro, es contradictorio porque eso supone crear un muro a nivel de diseño. La privacidad y la seguridad siempre es crear un muro para que no pueda entrar cualquiera, pero al mismo tiempo también es un muro que le ponen a los usuarios. Entonces, en ese caso, una experiencia muy, muy intuitiva y fácil, pues suele ser una que, por ejemplo, utilice la voz, ¿no? Donde que en lugar de que tengas que estar recordando contraseñas que son complejas, que muchas veces dicen que al final es un problema porque la gente termina apuntándose para no olvidarlas en papelitos que deja por cualquier sitio y las puede ver cualquiera, y que al final pues eso no soluciona el problema que se quiere arreglar con la privacidad. Pues hay soluciones que están basadas en utilizar pues la huella dactilar o la voz para evitar tener que poner esos muros ahí al resto de personas y no ponérselo a la persona usuaria de la aplicación. Pues en este caso, en los estudios que estuvimos haciendo, vimos como una solución de este tipo solucionaba bastante esta barrera, que era la barrera más grande que tenía el acceso a una aplicación de servicios ciudadanos. A ver, ¿se me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Sí. Entiendo, mira, entonces, entiendo que aquí se entremezclan, ¿no? Una serie de conceptos, o por ejemplo, la accesibilidad. O sea, ¿cómo tú haces que la persona, a pesar de tener alguna discapacidad, de faltarle, qué sé yo, la vista, de faltarle la mano, de faltarle el pie, interactúa con esa aplicación, interactúa con ese computador, con ese teléfono, ¿no? Y entonces, bueno, como estas son variadas, me refiero a las discapacidades y afectan a diferentes partes del cuerpo. Quisiera ver los enfoques, digamos, que se toman para esos casos, ¿no? Particulares de uso de esa aplicación. Imagínate yo que no veo, a ver, ¿qué necesito? Una voz robótica para que me lea la pantalla, ¿cierto? Ya, o sea, pero expandiendo, digamos, más de ese campo, ¿no? Sí, no se conoce desde el diseño de experiencia de usuario las ventajas que tiene que trabajar los diseños desde las necesidades de personas con discapacidad, porque yo apuesto con que los mejores equipos de diseño deberían tener una diversidad de personas con funcionamientos diversos para mejorar esos diseños, porque digamos que todas las personas estamos en situación de discapacidad. Para mí la discapacidad es una situación, no es algo inherente a la persona, sino que tiene que ver con la persona, con el contexto y con las acciones que se realizan en el momento. Y todas las personas estamos en situación de discapacidad cuando utilizamos la tecnología en algún momento. Es decir, si tú estás utilizando el teléfono móvil y vienes de la compra y tienes una mano ocupada con las bolsas, pues hay una mano que no vas a poder utilizar. O si vas por la calle y de repente hay como el sol que te está dando de frente y te ciega la vista, pues tampoco vas a poder ver de una forma nítida la pantalla en ese momento. Entonces, el poder trabajar diseñando desde las personas que tienen un funcionamiento más extremo, digamos, ayuda a que después los productos se mejoren para cualquier persona, porque no somos conscientes de que muchas veces estamos en estas situaciones, pero si tú tienes que agarrar un vuelo y tienes que ir con el teléfono móvil en la mano utilizando la aplicación para registrarte en una situación donde no tienes tiempo y además estás estresada o estresado, pues esas son situaciones límite donde la tecnología también tiene que funcionar. No puedes pensar solo en un contexto donde estás tranquilamente en casa con todas las comodidades. ¿No te escucho? No sé si soy yo. ¿Me escuchas ahí? No, Sí. todo bien. Ahora. Bueno, entonces, mira, ya que nosotros entendimos un poquito qué es sobre la experiencia, vamos a hablar un poquito sobre esa parte, sobre la UI, ¿no? Sobre básicamente cómo se ve la página, cómo se ve el botoncito, cómo se ve, qué sé yo, el enlace, cómo se ve en el cabezón. Tú has visto que, por ejemplo, hay algunos juegos que son populares, hay algunas páginas que son preferidas para hacer algunas encuestas escolares, justamente por este diseño gamificado, creo que le llaman, ¿no? No sé si podríamos igual profundizar al respecto para entenderla mejor. Sí, bueno, pues sí, la gamificación es algo que se utiliza en muchos productos digitales hoy, dependiendo sobre todo
de cuál sea la estrategia de ese producto. Digamos que esto es un método que utiliza pues la psicología más casi más antigua, ¿no? A ver si me sale lo que quiero decir, que es como la recompensa, ¿no? Sí, o sea, me refiero a, pues, cuando el ratoncito le ponías ahí como el trocito de queso para darle una recompensa cuando hacía acciones. Pues básicamente la gamificación que se promueve hoy en día pues está basado en este principio psicológico, ¿no? De que vas alimentando ahí al cerebro para provocar que te quedes ahí. Y que, bueno, que también mejora en algún punto la experiencia para hacerla más agradable, entre otras cosas porque muchas veces los productos digitales estamos haciéndolo en un contexto donde estás tú solo o tú sola y requiere, pues eso, tener alicientes para poder seguir utilizando la tecnología y el producto. Sí, no sé qué. O sea, yo no tengo tanta experiencia Claro. definiendo productos desde la gamificación. Sí que se promueve ya no solo en las cosas explícitas, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, en aplicaciones como Duolingo, quien haya utilizado que tiene como una estrategia que está pensando mucho en este desarrollo de modelos gamificados, sino que esos mismos alicientes en realidad pues están continuamente en la mayoría de productos digitales hoy, ¿no? Como yo que sé, pues desde Instagram, las redes sociales, ¿no? Que provocan el tener continuos alicientes ya como estrategia estructural del producto, ¿no? O sea, como provocar que la serotonina, ¿no? Ahí como para no abandonarlo. Y bueno, pues esto se puede hacer de una forma éticamente más, ¿cómo se diría? Como más consciente o más inconsciente, pero también existe de forma inconsciente este enganche, digamos, a los productos digitales en la mayoría de las herramientas digitales que utilizamos hoy. Claro, mira, justamente ahorita, como estamos utilizando bastantes dispositivos, ¿no? Que las computadoras, que los teléfonos, que las tablets. Sabes que aquí quisiera hablar un poquito sobre ese concepto, ¿no? De algo responsivo, de un producto digital responsivo. Entonces yo entiendo por responsivo algo que debe de tener la misma calidad sin importar el dispositivo en el que se lo use, ¿no? Pero bueno, o sea, igual hablamos de estabilización, o sea, imagínate a lo mejor un procesador de un teléfono no tiene la misma potencia que el de una compu, ¿no? Aunque claro, ahorita ya, bueno, hay una cosa llamada interoperabilidad aquí, ¿no? Y claro, se está masificando bastante la creación, por ejemplo, en este caso de aplicaciones web que funcionen o que funcionen bajo un entorno web, porque la gente no tiene que estarse instalando nada, entonces todo se limita a entrar en un link, ¿no es cierto? Hay aplicaciones divididas, pero al respecto, ¿cómo se ha pensado igual, digamos, en la parte web? Bueno, dentro de esta parte del UI, el diseño de interacción, con los productos responsive hay siempre una estrategia que hay que seguir. No siempre lo mejor es que sean responsive. Responsive es cuando hay algo que se adapta, un diseño que se adapta tanto a la pantalla de escritorio como a la pantalla de móvil. Hay veces que es mejor hacer productos exclusivos para cada uno de los dispositivos. Pero lo que sí es cierto es que es importante o cada vez más se está tendiendo a la omnicanalidad. Es decir, esto es pues lo que hace, por ejemplo, Spotify, donde tú a lo mejor vas en el transporte público escuchando una canción y luego llegas a casa y enciendes la computadora y entonces te permite poder seguir escuchando la canción que venías escuchando en el metro, por ejemplo. Entonces, más allá de eso, porque hay veces que hacer algo responsive, es decir, lo responsivo, digamos que es algo que, bueno, pues que requiere
utilizar el mismo diseño para todos los dispositivos y hacerlo de una forma que el diseño sea flexible. Pero esto no siempre produce la mejor experiencia. Por ejemplo, es posible que un menú dentro de un sitio web en el escritorio tenga la botonera en la parte superior porque necesita que la pantalla esté libre para poder utilizarla para hacer, yo qué sé, edición de vídeo. Y cuando después lo utilizas desde el teléfono móvil, pues es preferible que la botonera no se adapte del mismo modo al teléfono móvil, adaptándose a las proporciones del móvil, sino que es preferible que se esconda y que aparezca en un sitio diferente. Entonces esto pues a veces requiere que no sea responsive, es decir, que el diseño no sea flexible y que se adapte, sino al contrario, requiere que haya un diseño diferente para el teléfono móvil y para el desktop. Y eso pues va a hacer que se mejore la experiencia. Hay que estudiar qué es lo mejor en esos casos. Pero lo que sí hay una tendencia es a esta parte de que la experiencia sea continua. Es decir, que tú puedas transitar entre diferentes dispositivos sin notar que hay ahí un salto. De hecho, pues esto con la inteligencia artificial se ha magnificado todavía más, que hay como una, digamos, como una trayectoria de la tecnología hacia hacer que sea cada vez más invisible, ¿no? O sea, como que casi que... Y eso es lo que decía de la fricción antes. Que pueda, no sé si va a llegar un momento en el que realmente la tecnología va a ser invisible, ¿no? Porque ahora mismo todavía no se está llegando a utilizar la inteligencia artificial exclusivamente por voz, pero ya podría hacerse. Si no se ha hecho es porque igual todavía no estamos preparados a nivel cultural para que desaparezcan los dispositivos absolutamente de nuestra interacción, ¿no? Pero hay Claro, una tendencia que sí que tiende a ir hacia esa dirección. no nos digo, y estos productos como que innovadores, ¿no? Por ejemplo, esta laptop sin pantalla, no sé si viste, o qué sé yo, por ejemplo, o sea, eso, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, sí, no, o sea, no lo he utilizado, pero sí que he visto y en ese sentido lo digo, que bueno, ahí entran otras cuestiones a tener en cuenta, que es pues la cosa de la privacidad y que hay, creo que en principio nos estamos resistiendo, en parte por eso, ¿no? A tener ahí a unos dispositivos que están escuchándote en tu casa todo el día y que sobre todo por los riesgos que esto tiene actualmente, porque todavía no hay un sistema de protección de la privacidad que nos haga sentirnos seguros para esto, porque estoy segura de que en el momento en el que aparezca será algo que se adopte de una forma masiva, naturalmente. Claro, mira, yéndonos un poquito al nivel o a lo más técnico, o sea, claro, ¿no? O sea, uno como en informática, como decía un amigo una vez, no termina de aprender, ¿no? Siempre termina siendo, digamos, el alumno, porque siempre hay una cosa que se falta actualizarse. Pero yo quería que tú me comentes, digamos, cuáles son todas las habilidades que, bueno, ahora se conoce popularmente como skills, ¿no? Pero bueno, son habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que a lo mejor tiene que tener a nivel técnico un eficiente diseñador de UX y UI? Bueno, o sea, realmente no existe el rol de diseñador de experiencia de usuario porque esta es una disciplina que engloba a varios perfiles profesionales. Es cierto que cuando hay empresas pequeñitas, pues puede haber una persona que se encargue de todo, pero lo habitual es que haya, por un lado, el UX Research, que es la gente especializada en investigación, que suele ser gente que viene más del campo de la antropología o de los estudios sociales. Después está este rol de UI, pues que es gente que viene más del campo del diseño visual, pero amplificado, digamos. En este caso, por meternos en esta parte de este rol, pues ahí, si bien las competencias en diseño gráfico son necesarias,
pero también es necesario tener habilidades, bueno, o sea, digamos que O sea, la hoy, programación, por ejemplo. eso por un lado, digamos que Exacto. O los sea, ¿cómo diseñadores combinar todo de esto? interacción tienen que dialogar al menos con los equipos de desarrollo. Y entonces son dos mundos que tradicionalmente no se han entendido y el esfuerzo hoy está en ir acercándolos cada vez más. Entonces ya se están utilizando herramientas de diseño que se han ido transformando para precisamente poder integrar ambos mundos, poder crear espacios donde se pueda colaborar en un espacio común y también se está haciendo como mucho, bueno, hay toda la tendencia de trabajar desde un modelo de diseño dentro de lo gráfico, de diseño sistémico, que eso pues lleva a los sistemas de diseño. Hoy cualquier diseñador UI tiene que saber gestionar y debe entender lo que es un sistema de diseño. Un sistema de diseño es, pues básicamente, hoy se habla del diseño atómico, que compara pues los átomos, lo que es un átomo, una molécula, como todos estos organismos que se pueden pensar desde la física, pues es como se compara a los productos digitales, ¿no? O sea, donde todo tiene que estar hecho como por piezas que van de más pequeño y que se van creando moléculas más grandes y estos a su vez pues van creando como objetos, ¿no? O finalmente páginas y productos. Y todo el diseño molecular pues pasa por crear los primeros elementos que son la paleta de colores que tú vas a tener para hacer tu producto, por crear después pues los botones, todas las piececitas con las que se va a construir y finalmente pues tener habilidades de hacer prototipos con ellas, de poder pensar pantallas, que en este caso, a diferencia del diseño gráfico, pues no son diseños fijos, digamos, son diseños como animados, por decirlo de algún modo, porque aquí lo que estamos diseñando es la interacción y eso requiere pues pensar que las cosas se van a mover, que no van a estar fijas, que las composiciones, pues tú no puedes basarte en los modelos que vas a utilizar para hacer un cartel, porque aquí van a tener que variar. Bueno, pero una de las cosas más importantes en realidad hoy es esta de los sistemas de diseño, que ya han aparecido hasta roles de design ops, que son quienes en las empresas se dedican a gestionar pues todas esas piececitas que se han ido diseñando para el producto, quién las utiliza, qué nuevas piezas se necesitan para poder pasar a desarrollo, cómo se utilizan, cuál es la documentación de estas. Entonces, bueno, pues sí que es algo que una profesión que se ha desarrollado mucho y que eh, pues tiene bastantes habilidades que tomar en cuenta ahí. Ya, listo. Entonces, ahora sí quisiera hablar un poquito sobre esta habilidad de distinguir entre un buen y un mal diseño. Por ejemplo, lo cual entiendo que requiere mucha madurez, o sea, mucha exposición a muchos proyectos, ante muchas aplicaciones, prototipos, como tú decías, ¿no? Como tú bien decías. Entonces, a lo mejor, ¿cómo consideras o qué herramientas o qué páginas te han servido para tú nutrirte del tema y aplicar esos conocimientos a algún proyecto tuyo? ¿Estás haciendo algún proyecto de diseño, por cierto, actualmente? Tú me respondes bien. Bueno, sí, ahora mismo bueno, yo compagino mi trabajo como diseñadora con la educación. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto freelance para la gestión de procesos de una empresa grande. Y bueno, y trabajo también en la Universidad ZUTE en Quito y ahí doy la asignatura de diseño e interacción, que todavía no he empezado en este curso. Pero bueno, volviendo a la idea de qué hace un buen y un mal diseño, pues en realidad todo este trabajo siempre tiene una parte de innovación y eso significa
que algo no es bueno o malo desde el principio. Hay que descubrir qué es lo que es un buen diseño en cada caso. Entonces, eso hace que sea importante también la manera en la que se diseña, no solo el diseño, sino cómo se construye este. Y eso, hay un montón de experiencias de cómo hacer estos procesos, pero básicamente pues son procesos en los que se busca pues fallar rápido, el fail fast, que es encontrar lo antes posible en qué estás fallando. Por eso es que se utilizan normalmente estas metodologías de hacer prototipos, porque esto permite la idea en la que el equipo esté pensando poder materializarla lo antes posible, de tal forma que precisamente seguir investigando con personas usuarias si lo que tú estás imaginando encaja con lo que la persona sabe utilizar y necesita y espera, porque es la manera de poder pues eso, hacer las pruebas lo más rápido posible antes de llevarlo a desarrollo. Normalmente en los equipos de producto, las personas que se dedican al desarrollo no son baratas, ¿no? O sea, hacer desarrollo es caro. Entonces, lo que se trata es de, en la medida de lo posible, hacer que lo que se desarrolla en el código ya tenga como todas las pruebas hechas para ir como a algo ya como más seguro, digamos, ¿no? Es como un proceso en el que vas buscando las certezas, que en un principio no existen. Y al final el diseño es esto, ¿no? O sea, es ir creando hipótesis y a partir de ellas ir investigando si las hipótesis funcionan, mientras vas formulando nuevas hipótesis y vas nuevamente probando estas. Es un proceso de nunca acabar, en realidad, casi que hasta el final, incluso cuando el producto ya se ha lanzado al mercado, hay que seguir planteando hipótesis de cómo hacer las mejoras. Entonces, pues al final esto es lo que es el design thinking, ¿no? Que es como, ahora está como muy de moda como palabra, y en realidad el design thinking es un proceso científico, que es pues como cualquier proceso de investigación, pues lo que digo, pensar en una hipótesis y investigar si funciona o no desde el diseño. Y eso es lo que hace que un producto sea bueno al final, porque tú desde tu estudio, trabajando aislada, no vas a saber nunca si ese producto es bueno o no, por muy visualmente, por ejemplo, maravilloso que se pueda ver. Todos los portfolios que hay de diseño en plataformas donde se muestran estos y lucen bonitos, pues no siempre tienen que ser buenos diseños, porque al final también tiene que funcionar. Y la función en un producto de este tipo pues es muy relevante. Y muchas de esas portafolios que se ven ahí como estéticamente deslumbrantes, si los pusieras en acción, probablemente verías que no son, como muchos de ellos no funcionan, porque son imágenes estáticas, ¿no? Es como un póster o un cartel de una película. Una cosa es la imagen y otra cosa es pues la acción, ¿no? Porque una página web o un producto digital es más como una cafetera que como un cartel. Y al final cómo funciona esa cafetera pues es algo importante, y eso requiere sobre todo tener como muy buena comunicación tanto con los usuarios como con desarrollo, como con todo el equipo que lo compone, porque un producto digital no se hace por una sola persona, se hace por los equipos. Listo. Quisiera que me expliques un poquito, ahora que ya hemos hablado de básicamente qué es un producto digital, de cómo se combina la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. Sobre todo que hemos explicado que es un diseño gamificado y cómo influye a la hora de marketearse con el producto, ¿no? No sé si tal vez esto tenga que ver un poquito con la teoría del color y todo eso, que si quieres ahí podrías explicar un poquito más, pero a lo que yo iba era que, o sea, con respecto a esta habilidad de seguir un buen o mal diseño, ¿no? Tú decías que existían una especie de frameworks, una especie de patrones sobre los cuales ya se había estudiado mucho y se podía operar. No sé si podemos hablar un poquito de algunos dos patrones o de uno, ¿no? Pero la finalidad es explicarlos intuitivamente. O sea, por ejemplo, esa estructura, ¿no? Y claro, no sé si me podrías contar.
Bueno, no sé, así algunas cosas que se me ocurren. Una de las cosas es lo que tiene que ver con la arquitectura de la información, ¿no? Que es algo, los productos digitales hoy, con la inteligencia artificial está cambiando, ¿no? Pero hasta ahora, digamos que siempre se ha dicho que el contenido es el rey. Y por eso es que la arquitectura de información es algo que pues hace que bueno, hace que algo tenga es lo de que radicalmente hace que algo tenga un buen o mal diseño. Entonces siempre se dice que, por ejemplo, una buena práctica es hacer que los usuarios puedan llegar a un sitio en menos de 3 clics. En la práctica esto no tiene por qué ser así, o sea, tiene que ser la menor cantidad bueno, pues tiene que ser como lo que tardes en llegar en el tiempo justo, ¿no? Pero algo que se observa es que 3 es como un patrón que hace que si se alarga mucho es probable que el usuario pues no quiera continuar en tu sitio. Entonces, digamos, como un poco el número mágico en este sentido. Otras cosas que se conocen, bueno, por ejemplo, el número chunk, que se llama, que es otra de las leyes de usabilidad, que es que la capacidad que tienen las personas de retener en la memoria a corto plazo información, pues no puede exceder de 9, entre 7 más menos 2, me parece que es el número, y entonces esto afecta mucho también a la información que se coloca para tomar decisiones, ¿no? Cuando tú haces un menú, pues ocurre un poco, por ejemplo, como con los números de teléfono, que si te dicen un número hasta, ¿cuántos son? 3, 6, justo 8, ¿no? Los números de teléfono. Pues eso, Sí, en bueno, parte... aquí sí hay que preguntar en otros países. Pero claro, digamos que son 8. Bueno, pues eso en los números de teléfono en parte ocurre porque nosotros somos incapaces de retener más información que esos números. En cuanto que te dijeran 3 más, ya no podría retener el número de teléfono. O cuando vamos a un menú de restaurante y te dicen un montón de platos que tienen, y cuando ya te han dicho una lista enorme, pues al final tú decides por los 3 últimos, que son los que te acuerdas, y entonces dices eso. Pues una buena práctica, tanto en los menús del día como en los sitios web, es poder tener un número que no exceda de 5, 7, 7 botoncitos de menú, porque más allá de eso, pues hace que las personas no bloquea su capacidad de tomar decisiones. Luego, con lo que tiene que ver con el diseño visual, pues se siguen mucho las pautas de las leyes de la Gestalt, ¿no? Que es la psicología de la percepción, y que han sido básicas en todas estas décadas para cómo componer con teorías, bueno, la típica, por ejemplo, que mucha gente conocerá, de que hay una figura que puede ser una persona joven y una persona mayor al mismo tiempo, según mires el fondo y la forma. Bueno, pues esto viene de una teoría que dice que visualmente no se puede ver la forma y el fondo a la vez de una figura, que o ves uno o ves lo otro. Pues este tipo de teorías de la percepción se utilizan continuamente en los sitios web, o que los elementos que están cerca se van a sentir como si fueran un grupo. Entonces, pues se suele utilizar mucho porque cuando tú colocas algunos elementos sin necesidad de que tú pongas un recuadro agrupándolos, pues la mente de forma natural va a percibir que esos elementos pertenecen a una misma categoría. Entonces, pues los botones que sean del mismo tema, lo normal es agruparlos cerca y después trabajar con espacios vacíos dentro del diseño para poder separar lo que son unas funciones de lo que son otras. Y bueno, hay un montón de recursos que vienen de teorías que ya se han investigado. El número chunk que decía al principio, pues es ese, es el número que las personas tenemos capacidad de memorizar, y es uno de los básicos que se suele utilizar en el diseño de interacción, porque
lo que se trabaja ahí siempre es el reducir la carga cognitiva de las personas. Entonces, cuanto menos carga, cuanto menos tú hagas que las personas tengan que estar haciendo trabajar su memoria a corto plazo, pues más fácil para ellos va a ser utilizar un producto. Entonces, bueno, pues todo esto son cosas que se piensan y que muchas veces de los sitios que conocemos ya tienen como todas estas teorías ahí implícitas y ya de forma natural, incluso aunque no las conozcamos, alguien, aunque no sea diseñador, se pone a diseñar un sitio y tomaría en cuenta como estos patrones de verlos repetidos tantísimas veces en los sitios por los que navega. Perfecto, perfecto, Alma. Entonces, una última pregunta profunda para finalizar en esto, ya que realmente el tiempo se acaba, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte es, o sea, ¿cuáles son los errores de portafolio que digamos que debe de tener alguien que quiere ser contratado y conseguir dinero lo más rápido posible? ¿Cuáles serían esas sabias recomendaciones que tú, con tu experiencia, les podrías regalar? Bueno, o sea, digamos que hoy hemos estado hablando de el máximo expertise dentro de este campo. Si alguien necesita tener ingresos rápidos, pues lo normal es que empiece a hacer prácticas profesionales con proyectos pequeñitos, tal vez, para ir... o sea, en realidad todo ese proceso de diseño, más que un proceso de crear soluciones, es un proceso de hacerse buenas preguntas. Porque al final, cuando tienes la pregunta adecuada, sabes tener la solución adecuada y la sabes localizar. Pero esas preguntas nada más que surgen cuando te pones como en la tarea, ¿no? Entonces, pues lo que yo aconsejaría sería que se pongan a hacer. O sea, que si se quieren dedicar al diseño, que diseñen. Y el propio diseño les va a ir haciendo las preguntas que van a necesitar hacer para ir haciendo cada vez, ir mejorando cada vez más en lo profesional. Les puedo aconsejar que utilicen softwares como Figma, que es una de las aplicaciones para diseño de productos digitales que se está utilizando más hoy en día. Es muy sencilla de usar para proyectos muy sencillos. Entonces, pues aconsejo que se planteen utilizarlo como para hacer diseños de un producto digital. También que en la medida de lo posible, si no tienen todavía expertise en diseño, pues que aprendan un poco también a hacer sitios web completos, tanto de diseño como de código, porque eso les dará más autonomía para poder vender sus productos a particulares o a una venta directa a pequeños negocios que quieran tener sitio web y que en un principio pues serán quienes podrán contratarles si todavía no tienen una carrera profesional desarrollada, pero esa puede ser una manera de que la vayan desarrollando. Claro, mira, y solamente para cerrar, me quedé interesado con esto de tu participación freelance en una empresa grande, digamos. ¿Cómo te ha ido a nivel? Este es tu primer proyecto. ¿Qué nos podrías comentar de tu acercamiento con la parte de freelance, básicamente? Bueno, yo en realidad siempre he trabajado como freelance en la mayoría de los proyectos. Por mi trayectoria profesional, digamos que yo vengo un poco del campo del arte, como decía al principio, y también del campo de la acción social. Yo estudié una maestría en comunicación, en la especialización de comunicación social para el cambio social y el desarrollo, y también otra maestría en diseño de experiencia de usuario. Entonces, por mis contactos personales, tenía muchos contactos en organizaciones pequeñas, organizaciones sociales. Entonces, siempre he trabajado en proyectos freelance para eso, organizaciones más bien que tenían un impacto dentro de lo social. De hecho, yo no tengo tanta experiencia en organizaciones que tienen como un departamento grande de diseño. En el país, en Ecuador, tampoco está muy explotada esta disciplina. Quien tiene como más departamentos exclusivos de diseño de experiencia de usuarios son
digamos, las empresas más grandes, tipo Banco Pichincha, Thoughtworks, una empresa de tecnología que tiene sede en Ecuador, y algunas empresas así, pero es algo que no está tan extendido ni se conoce demasiado. A mí, en lo que me toca por el trabajo como freelance, esto ha hecho que tenga que investigar mucho y tocar muchas... bueno, esto es lo que me ha hecho desarrollarme como profesional en realidad, porque me ha obligado a tener que hacer el trabajo que en otros casos tienen que hacer equipos enteros. Entonces, al final, pues esto ha tenido esa ventaja para mí. Es por eso que estoy transicionando hacia el UX Engineer, porque en muchos casos yo he tenido que guisármelo y comérmelo, ¿no? Y he tenido que hacer el diseño de por ejemplo, un dashboard de visual, por ejemplo, en un proyecto me tocó hacer un dashboard para ¿cómo se llama? La analítica de emociones en redes sociales y hacer no solamente el diseño de los de la parte visual de los datos, sino también el código y en realidad todo el producto al final completo. Entonces, pues esto al final me ha dado una expertise que no suelen tener los diseñadores de experiencia, de conocer también muy bien el código y al final pues eso me ha hecho transitar hacia esa profesión un poco a caballo entre el diseño y el desarrollo. Un poco a caballo, ya perfecto. Listo, entonces como la llamada está a punto de terminar, Alma, te quiero agradecer bastante, espero que podamos tenerte en algún otro futuro episodio, ¿no? Y claro, supongo que tú me vas a dar como que la asignatura de diseño a lo mejor. Vamos a ver. Ojalá. Bueno, gracias por todo, gracias por tu tiempo y muchísimas gracias